En busca de salvar la vida de un pequeño, dos hermanos se adentraron en el bosque espeso y oscuro, pero nunca pensaron adentrarse más allá de lo terrenal, en un viaje que quizás sería sin retorno. Los hermanos nahuales, escrita por Casamitos. Entre las escarpadas montañas de aquel aislado y siniestro pueblo llamado Tlatoyipán, se escuchaba un lamento desgarrador que resuena en las húmedas paredes de adobe y piedra. La humilde casa de la que proviene ese lamento se encuentra sumida en una penumbra macabra, apenas iluminada por una vela que lucha para mantenerse encendida. Dentro de la estancia, un niño pequeño yace postrado en una cama, empapada de sudor y sangre. La fiebre consume su frágil cuerpo. Su piel antes tersa, ahora es un lienzo grotesco de ampollas y llagas supurantes. Sus ojos enrojecidos e hinchados se pierden en una mirada vacía y desesperada que implora un alivio que no llega. Sus padres, al borde de la locura, murmuran plegarias y ruegos a dioses olvidados, mientras frotan paños fríos y ungüentos sobre la carne abrasada del niño, intentando en vano bajar la fiebre. El pequeño se retuerce de dolor en su lecho de agonía. Sus venas oscuras se dibujan sobre su frente como serpientes voraces, mientras sus labios resecos suplican piedad a los dioses sordos. Cada vez que el niño pierde el conocimiento, una calma engañosa se apodera del ambiente, solo para ser interrumpida abruptamente por sus gritos desesperados que desgarran el silencio de la noche. La vida del pequeño pende de un hilo, y su padre, en un último intento desesperado, sale a buscar a un joven cazador de buen corazón y habilidades excepcionales, conocido en el pueblo por su conocimiento de las plantas medicinales. La única esperanza del niño es que Tonalacat encuentre entre los bosques oscuros y las montañas plagadas de secretos las plantas que podrían salvar su vida. La luna llena ilumina el camino de Tonalacat mientras se adentra en la espesura de la noche, guiado por un destino cruel y caprichoso. El tiempo se acaba y el cazador, consciente del infierno que sufre el niño, se sumerge en la oscuridad de la montaña, enfrentándose a horrores inimaginables en su búsqueda desesperada por la salvación del pequeño. Pero conforme avanza, las sombras de los árboles se hacían más profundas y la luz de la luna se filtraba a través de las ramas como diminutas agujas de luz. El tiempo pasaba lentamente mientras el joven cazador se adentraba cada vez más en el bosque. La luz de aquella luna comenzaba a disminuir y los árboles se alargaban formando sombras oscuras que amenazaban con devorarlo. Intentó regresar al pueblo, pero se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo y no lograba encontrar el camino de vuelta. Trató de seguir el rastro de su camino, pero todo parecía idéntico y las hojas crujían bajo sus pies, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Mientras tanto, su hermana Citlali esperaba ansiosamente su regreso al pueblo. La joven chamana comenzó a sentir una sensación de preocupación, que se convirtió en una sensación de angustia cuando se dio cuenta de que su hermano no había regresado. Un escalofrío recorrió su cuerpo al imaginar las terribles cosas que podían haberle sucedido en el oscuro bosque. Citlali decidió salir a buscar a su hermano, siguiendo su intuición y la guía de los espíritus. Pero el bosque parecía vivo, cada rama moviéndose con un susurro siniestro. Los sonidos de la noche se intensificaban y el miedo se apoderaba de ella. Ella encontraría a su hermano a salvo o caería en manos de las garras de la oscuridad que acechaban ese bosque. La incertidumbre se apoderaba de ella mientras se adentraba en el bosque, sabiendo que su destino estaba en manos
de las fuerzas desconocidas que habitaban ahí. Citlali se detuvo y cerró los ojos, buscando conectar con los espíritus del bosque y pedir su protección. Sin embargo, el silencio de los guardianes del bosque era ensordecedor, como si algo estuviera roto o el delicado equilibrio entre los mundos se había acabado. Las hojas caían de los árboles como lágrimas de la madre naturaleza, cubriendo las huellas que buscaba seguir y dificultando su tarea. Cada paso que daba se tornaba más pesado, pero era primordial llegar a su hermano. Ella estaba segura que él estaba en peligro y solo ella podía ayudarlo. A medida que avanzaba, la joven chamana comenzó a percibir un extraño zumbido en el aire y se dio cuenta de que estaba cerca de un lugar sagrado, donde la naturaleza y el espíritu se unían en un solo ser. Aquel lugar desde siempre había estado prohibido por los ancianos, pues decían que era de riesgo de muerte estar ahí, y que cualquiera que se atreviera a pisar aquellos suelos sagrados deberían pagar con su vida. Pero solamente ahí, en ese espacio, fue donde el cazador encontró las plantas que salvarían la vida de aquel pequeño. La luz de la luna nuevamente iluminaba el claro en el bosque donde Tonalacat y su hermana Citlali se encontraban. El joven cazador se había sentido mal desde que llegó al lugar y su respiración se había vuelto agitada y errática. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando una fuerza maligna comenzó a apoderarse de él, retorciéndolo y convulsionándolo con una violencia que parecía salir de otro mundo. Tonalacat intentó hablar, pero sus palabras salieron como susurro ahogado, como si su garganta estuviera llena de espinas y pus. Le dijo a su hermana Citlali que no se acercara, que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos reflejaban miedo y el temblor que recorría su cuerpo no dejaba lugar a dudas de que algo siniestro los estaba acechando. Citlali se preocupó al ver el estado de su hermano, pero antes de que pudiera decir algo, Tonalacat gritó de forma desesperada que huyera. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un terror que nunca antes había visto. La fuerza maligna que lo poseía lo sacudió con tanta violencia que parecía que sus huesos iban a triturarse y su carne se desgarraría en pedazos. En un instante, Tonalacat fue consumido por la oscuridad y se convirtió en un nahual, un ser mitológico, de pesadillas, mitad hombre, mitad bestia, con fauces hambrientas de carne humana y garras como cuchillos de obsidiana. La metamorfosis fue grotesca y nauseabunda. Sus huesos crujían, su piel se desgarraba y su sangre se mezcló con la putrefacción de su nueva forma. La luz de la luna se oscureció, como si el cielo hubiera tomado el color de la sangre coagulada. Las nubes se agolparon sobre el bosque como un sudario fúnebre. Los árboles comenzaban a moverse como si estuvieran vivos y muy enojados, sus ramas retorciéndose y afilándose como garras hambrientas. Los animales del bosque sintiendo el mal que emanaba del nahual. Estos huyeron despavoridos en todas direcciones, buscando refugio de la bestia que una vez fue su protector. Citlali, paralizada por el horror, apenas pudo moverse cuando el nahual se abalanzó sobre ella, con sus fauces babeantes y sus ojos inyectados en sangre. Él ahora era una bestia. Intentó sin misericordia rasgar la carne de su propia hermana, pero se detuvo a tiempo. El grito desgarrador de Citlali se perdió en la noche, ahogada por el viento y el susurro siniestro de los árboles. Citlali corrió al pueblo para pedir ayuda mientras huía. Este escuchó los gritos de su hermano detrás de ella, pero no se detuvo. La noticia del ataque de Tonalacat se extendió rápidamente por todo el pueblo. La madre del joven, una anciana sabia y respetada, se lamentó en voz alta, llorando y con el corazón destrozado.
Se preguntó cómo su hijo había llegado a esa situación. Con voz temblorosa, Citlali se acercó a su madre y le dijo que tenía que hacer algo para salvar a su hermano. La anciana la miró con desesperación en los ojos. Estaba segura que su hija se refería al ritual prohibido, que solo los chamanes más experimentados podían realizar. La madre intentó disuadir a su hija, temiendo que no estuviera preparada para el ritual. Le dijo que no se arriesgara, que no quería perder a otro hijo más. Pero Citlali se mantuvo firme en su decisión. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a su hermano. Con determinación en su mirada, Citlali se preparó para realizar el ritual prohibido. Todas las hierbas necesarias las tomó y se fue al bosque donde había ocurrido el ataque. En el camino se encontró con los sabios del pueblo, quienes trataron de disuadirla una vez más. Pero Citlali no se detuvo. Tenía que hacer todo lo que fuera necesario para ayudar a su hermano. Llegó al lugar del ataque y comenzó el ritual. Citlali estaba consciente que el ritual prohibido podía tener consecuencias nefastas que podrían poner en riesgo su vida, pero estaba decidida a salvar a su hermano Tonalacad de esa transformación nahual. Así que comenzó a recitar las oraciones y a preparar las hierbas necesarias para el ritual. Mientras Citlali se concentraba, su espíritu comenzó a alejarse de su cuerpo, transportándola a un plano espiritual en el que los mortales no suelen tener acceso. Allí Citlali vio a su hermano Tonalacad, atado y luchando contra su propia transformación en nahual. El lugar era oscuro y tenebroso, y la presencia de algo siniestro se sentía en el aire. Citlali avanzó lentamente hacia su hermano, quien estaba atrapado en las ataduras que lo mantenían inmóvil. Trató de liberarlo, pero sus fuerzas fueron en vano. Cada intento que hacía para liberar a su hermano parecía fortalecer las ataduras que lo mantenían preso. Los ojos de Tonalacad estaban oscuros y su respiración se había vuelto agitada. Parecía luchar con todas sus fuerzas contra una fuerza maligna que lo poseía. Citlali podía sentir la energía del nahual. Todo estaba en el aire, amenazando con devorar todo lo que se encontrara a su paso. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de desesperación, Citlali continuó intentando liberar a su hermano. Pero cuando más luchaba, más claro se hacía que el nahual estaba tomando el control de su hermano y Citlali no podía salvarlo. El lugar estaba lleno de sombras siniestras que se movían en el fondo, susurrando en una lengua desconocida y oscura. Extrañas criaturas se acercaban a ella. Sus formas eran indescriptibles y aterradoras. Eran difíciles de definir. Estos seres burlones se aparecían y desvanecían como si estuvieran divirtiéndose con el dolor de Citlali. Se acercaban a ella y le empezaban a acariciar mientras se burlaban. Cada caricia era como una daga que cortaba su suave piel. Cada mirada penetrante de aquellos seres espectrales era como una brasa al rojo vivo que tuvo que soportar. A pesar del asco y la repulsión, la chamana debía seguir adelante a pesar de que aquellas lenguas deformes empezaran a lamerla de forma ansiosa y mezquina. La joven chamana sentía su corazón latiendo con fuerzas, mientras el sudor se deslizaba por su piel. Su respiración se hacía cada vez más agitada, mientras Tonalacad luchaba contra su transformación de nahual, suplicando a su hermana que se fuera y salvara su vida. Ahora, en un intento desesperado por salvar a su hermano y redimirse de la maldición que había caído sobre su familia, Citlali se dispuso a completar aquel ritual perdido y peligroso. Con las manos temblorosas y el corazón desbocado, la joven chamana tomó el antiguo puñal de obsidiana, adornó con cráneos y piedras preciosas que relucían con un brillo siniestro bajo la luz de la luna. Citlali sintió un dolor insoportable mientras clavaba el puñal en su pecho, atravesando su carne y hundiendo en su corazón.
El mundo pareció detenerse en ese momento, mientras la energía de la joven fluía hacia el arma y se expandía por su cuerpo como una ola de fuego y hielo. Un grito desgarrador salió de su garganta, mientras la transformación se desataba. Cada músculo y hueso de su cuerpo se retorcían, estirándose y rompiéndose. El lugar se llenó de un olor a sangre y tierra mojada. Mientras los árboles parecían cerrarse sobre ella, el dolor se convirtió en algo insoportable. Cada fibra de su ser sintiendo el fuego de la transformación. Sus ojos se cerraron, incapaces de soportar la presión, y su cuerpo se sacudió violentamente como si estuviera siendo poseído por una fuerza desconocida y aterradora. Cuando logró abrir los ojos de nuevo, Citlali descubrió que había adquirido la forma de un nahual, igual que su hermano. El miedo se apoderó de ella al ver su reflejo en un charco de sangre y agua. Una bestia con garras y dientes afilados, con un pelaje oscuro y una mirada fría y salvaje. Sus entrañas, apenas cocidas por el poder de aquel ritual, palpitaban y se retorcían como serpientes voraces en busca de presas. El último vestigio de la humanidad en Citlali se aferró a la esperanza de que al enfrentarse a su hermano y vencerlo, podría romper la maldición y devolverlos a ambos a su forma humana. Sin embargo, en el fondo de su ser, una voz susurrante y macabra le recordaba que la batalla que estaba a punto de librar podría ser la última para ambos, y que el precio a pagar por la redención podría ser más alto de lo que jamás imaginó. El mundo que Citlali conocía había desaparecido. Ahora veía el mundo a través de los ojos de la bestia. Una sed de sangre y un hambre feroz le impulsaban, y el instinto animal dominaba su ser. ¿Cómo iba a poder volver a ser una humana? ¿Cómo podría controlar la bestia que había despertado dentro de ella? Las extrañas criaturas, sorprendidas y temorosas, retrocedieron unos pasos. Tonalacat, que ahora había recuperado su forma humana, aprovechó el momento para atacar. Con una habilidad y agilidad, derrotó a varios de los seres indescriptibles, que desaparecían en un remolino de polvo y energía. Sin embargo, más criaturas aparecieron en su lugar, cada vez más y más numerosas y cada vez más poderosas. Citlali, que ahora entendía mejor que nunca el arte del nahualismo, luchó con fiereza junto a su hermano. Sin embargo, las criaturas eran demasiadas y su fuerza parecía infinita. Los hermanos fueron golpeados y arrojados al suelo repetidas veces. La fatiga comenzó a pesar sobre ellos mientras las criaturas se abalanzaban una y otra vez. Una de esas criaturas atacó cobardemente por la espalda a Tonalacat con una fuerza descomunal. Sus garras penetraron profundamente su piel y con gran rapidez desgarró la espalda con gran facilidad. La sangre inmediatamente brotó de aquellos surcos que cruzaban su espalda. Los ojos de Tonalacat parecían querer escapar de sus cuencas mientras intentaba gritar con intensidad. Pero el dolor era tan intenso que le impedía hacerlo. Sus piernas cedieron mientras eran mordidas por aquellas criaturas. Irremediablemente, Tonalacat cayó al suelo, herido de gravedad. Citlali luchó con todas sus fuerzas, pero logró sacar a su hermano del mundo espiritual usando toda la energía que le quedaba. Finalmente, aquella valiente mujer cayó desmayada. Escuchó entonces que gritaba su nombre. La estaban llamando del mundo físico. Fue entonces cuando abrió los ojos y se encontró en el suelo, herida y débil. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Miró a su alrededor y vio a su hermano de pie, en su forma humana, y muy agradecido. Se incorporó con dificultad y se apoyó en él, sintiendo su calor y su aliento en su piel. Miró a su alrededor y vio a las extrañas criaturas desvanecerse en la niebla. Todo había pasado. Su hermano la miró con una mezcla de tristeza y gratitud.
Era consciente de lo que ella había hecho por él y que ahora su destino estaba ligado al suyo para siempre. Citlali conoció que el precio que había pagado era alto, pero no se arrepentía. Había salvado a su hermano, pero la desgracia aún estaba lejos de terminar. Citlali se sintió golpeada por un instante, pero su cuerpo tembló con una fuerza sobrenatural. Sus dedos se alargaron con garras afiladas y su piel comenzó a cubrirse de pelo oscuro. A pesar de su determinación, la transformación era demasiado dolorosa, como si miles de agujas se clavaran en su piel, mientras su hermano lloraba y se arrepentía en el suelo. Ella luchaba contra el cambio, resistiéndose con todas sus fuerzas. Finalmente, después de un largo y doloroso proceso, Citlali emergió en su forma nahual. Pero a diferencia de su hermano, ella tenía el control total sobre sus acciones, mientras su hermano la miraba con asombro y alivio. En ese momento, Citlali caminó hacia él, acariciando su regazo con la cabeza, con ternura y sabiendo que nunca volvería a ser la misma. Citlali y su hermano regresaron al pueblo en silencio, con aquellas hierbas que salvarían la vida del niño y con su madre esperándolos en la entrada. La anciana los abrazó fuertemente, aliviada de que estuvieran de vuelta. Tomó apresuradamente las hierbas e hizo el brebaje que salvó la vida de aquel niño. Esa noche Citlali salió al aire libre en su forma de nahual y miró al cielo, admirando las estrellas y la luna llena. Después de esa experiencia, que lo llevó a ser transformado en nahual y a ver cómo su hermana Citlali tomó el sacrificio en su lugar, Tonolacatl comprendió la importancia de aprender las enseñanzas ancestrales del chamanismo y se sumergió en un estudio con pasión y dedicación. Con el tiempo, Tonolacatl se convirtió en el más respetado y sabio de los ancianos del pueblo. Era una guía para todos aquellos que buscaban el conocimiento y la sabiduría, y su presencia en cualquier ritual o ceremonia era fundamental. A pesar de los rumores, Citlali se mantenía en las sombras, ocultando su verdadero ser. La discreción era su aliada, protegiendo su identidad y preservando la paz en la aldea. No obstante, cuando el peligro acechaba, sus ojos destellaban con un brillo sobrenatural. Siempre estaban vigilando en la oscuridad. Su figura al final se desvanecía entre las sombras del bosque. Sí, doctor, soy una bestia, un nahual, que disfruta destruir, arrancar piel lentamente y quitar vidas por placer. ¿Quiere saber lo que hice? Acérquese más y se lo contaré. El nahual en el psiquiátrico, escrita por Casamitos. El ambiente del hospital psiquiátrico era sombrío y tenso. Las paredes blancas y estériles parecían presionar hacia abajo, mientras que el sonido de los grillos y gemidos de los pacientes se filtraban desde las habitaciones cercanas. En una de las habitaciones, un hombre fuertemente atado yace en una camilla, con una expresión salvaje en los ojos. Su ropa estaba sucia y desgarrada, y su piel tenía cicatrices y moretones, evidencia de una vida turbulenta. El psiquiatra que lo analiza, el doctor Hernández, tiene una mirada seria y profesional en su rostro. Él sabe que este hombre ha sido acusado de múltiples delitos graves y que su mente es un laberinto complejo que debe ser descifrado. El hombre en la camilla comienza a hablar. Su voz ronca y llena de emoción. Dice con convicción: cometí el asesinato porque soy un nahual. El doctor Hernández no puede esbozar una sonrisa irónica, a pesar de haber oído esta afirmación muchas veces antes. Él sabe
que la cultura popular ha idealizado la noción de los nahuales como seres sobrenaturales capaces de transformarse en animales, pero también sabe que la mayoría de los pacientes que afirman ser nahuales están luchando con problemas psicológicos graves. El doctor Hernández se inclina hacia adelante, su expresión seria, mientras escucha al paciente, porque él sabe que su trabajo es ayudar a este hombre a separar la realidad de la fantasía, a encontrar una forma de entender y tratar sus problemas. Mientras el hombre sigue hablando, el doctor Hernández se sumerge en la complejidad de su mente, buscando pistas y señales que puedan ayudarlo a descubrir la verdad detrás de sus palabras. Sabía que su tarea era delicada y exigía una gran atención y comprensión para poder ayudar a este paciente a encontrar la paz interior que tanto necesitaba. El doctor se sentía cada vez más incómodo mientras el paciente describía con una claridad inquietante cómo había quitado la vida a cada una de sus víctimas. Cada detalle era vivido y gráfico, y parecía haber un placer retorcido en la forma en el que el paciente relataba los actos horribles que había cometido. Las manos del doctor temblaron cuando el paciente mencionó cómo había desgarrado la garganta de uno de sus asesinatos con los dientes. El horror se apoderó del ambiente mientras escuchaba cada palabra y no pudo evitar sentir náuseas mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Finalmente, cuando el paciente terminó su descripción, el doctor se levantó de su silla y salió corriendo de la sala. Necesitaba salir de ahí, alejarse de esas imágenes vividas y aterradoras que habían invadido su mente. El paciente, mientras tanto, se echó a reír frenéticamente, gritando que era un nahual y que sus víctimas habían sido sacrificios necesarios para sus poderes sobrenaturales. Para el doctor Hernández, la risa del paciente sonaba como un triste lamento de desesperación. La idea de que alguien pudiera cometer letales actos horribles y justificarlos con una creencia fantástica era aterrador. Con el corazón palpitando con fuerza, el doctor se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de controlar su respiración y calmar su mente. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero por ahora necesitaba tomar un momento para recuperarse y encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría a continuación. Al entrar, el paciente seguía temblando y gritando, pero el doctor mantuvo su voz firme y segura y desafió al paciente a transformarse en nahual delante de sus ojos. El paciente se detuvo en seco y lo miró con una mezcla de miedo y desafío. Comenzó a respirar con dificultad y su cuerpo temblaba violentamente mientras luchaba por cumplir el desafío. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que nada estaba sucediendo. Se dio cuenta de que seguía siendo un ser humano y que no tenía poderes sobrenaturales. El paciente, después de haber sido desafiado por el doctor Hernández, se encontraba sumido en un estado de confusión y desesperación. Miles de ideas y pensamientos rondaban por su mente mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Para él, en su mente, transformarse en un nahual era algo tan sencillo como respirar. Había creído durante tanto tiempo que tenía poderes sobrenaturales, que ahora se encontraba atrapado entre la realidad y la fantasía. Gritó de pánico y desesperación mientras sentía que algo en su interior se desgarraba. La frontera entre la realidad y la fantasía se estaban haciendo un poco más clara y él no sabía cómo lidiar con eso. Pero el paciente se aferró a la idea
de que todavía era un nahual, pero sabía en su corazón que no era así. Comenzó a darse cuenta de que había cometido actos terribles en el nombre de una creencia falsa y que tenía que hacer algo para enfrentarse a esa situación. El doctor Hernández se encontraba en una situación complicada. Después de haber tratado al paciente durante varias semanas, se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Cada día que pasaba, el paciente confesaba cosas más horrendas y su estado mental seguía siendo inestable. El doctor sabía que no podía mantener al paciente en el hospital psiquiátrico para siempre. Aunque había mostrado una ligera mejora en su condición, los crímenes que había cometido eran demasiado horribles para ser ignorados. Cada vez que el paciente hablaba de sus crímenes, el doctor se estremecía con horror. Las imágenes vívidas y aterradoras que el paciente describía eran demasiado reales y le costaba creer que alguien pudiera hacer tales cosas. El paciente logró soltarse y comenzó a atacar salvajemente a un enfermero. Aullaba y gruñía repitiendo una y otra vez que era un nahual. A pesar de sus afirmaciones, seguía siendo un humano, pero en su mente estaba transformado en algo más. El caos se desató en el hospital psiquiátrico mientras el paciente continuaba atacando. Los enfermeros intentaron contenerlo, pero el paciente era demasiado fuerte y salvaje. Finalmente, un equipo de seguridad logró abalanzarse sobre el paciente y lo sedaron, dejándolo inconsciente en el suelo. Fue atado nuevamente, como la primera vez que había ingresado al hospital. El doctor se apresuró al lugar del incidente, sintiendo una mezcla de horror y tristeza. Sabía que el paciente estaba sufriendo y que necesitaba ayuda, pero también sabía que no podía permitir que su creencia fantástica justificara la violencia y el caos. El paciente estaba encerrado en su celda de nuevo, su mente llena de ideas obsesivas y delirantes, y de repente notó al doctor Hernández mirándolo a través de las rejas. El paciente comenzó a reír descontroladamente, agitando las rejas con fuerza. Este dijo: «Lo vio, doctor. Me pude transformar en un nahual. Todo es cierto». El doctor lo miró seriamente a los ojos, sabiendo que tenía que confrontar al paciente con la realidad. Sacó de su bolsillo su celular y le mostró lo que las cámaras de vigilancia habían capturado. El paciente se sorprendió al ver que seguía siendo humano en las imágenes, y su rostro cambió de risa al miedo y la desesperación. «No es cierto», dijo. Gritó el paciente agitando las rejas con más fuerzas. «Soy un nahual, se lo juro». Pero el doctor Hernández se mantuvo firme, recordándole al paciente que su creencia fantástica no lo justificaba en los crímenes que había cometido. El paciente se descontroló aún más al ser confrontado de esa forma tan cruda con la realidad. Comenzó a gritar y a golpear las rejas con fuerza, pero el doctor Hernández sabía que tenía que hacer lo correcto. Se alejó de la celda, dejando al paciente solo con sus pensamientos. Sabía que el camino hacia la curación era muy largo, pero también sabía que era su deber como profesional ayudar al paciente a enfrentar la verdad. Los días en el hospital psiquiátrico pasaron uno tras otro, cada uno como una copia del anterior. El paciente estaba encerrado en su celda, su mente sumida en delirios y fantasías, mientras el doctor continuaba trabajando para ayudar a enfrentar la verdad. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, como pétalos de una flor, la vida del paciente y del doctor comenzó a arrancarse. El paciente, atrapado en sus delirios y obsesiones, comenzó a perder la esperanza de encontrar la curación que tanto necesitaba. Cada día se sentía más aislado y desesperado, incapaz de separar la fantasía de la realidad.
Mientras tanto, el doctor comenzó a sentir la carga emocional de su trabajo. La lucha constante para ayudar al paciente estaba comenzando a desgastarlo y sentía como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. Los días se volvieron monótonos y sin fin, y cada uno parecía arrancar un poco más de la vida del paciente y del doctor. A pesar de sus mejores esfuerzos, el paciente seguía sumido en sus delirios y el doctor solo veía su sufrimiento. A veces parecía que el doctor gozaba con eso. Algunos reporteros se acercaron al doctor para saber más sobre aquel asesino que se creía nahual. El video que le habían tomado al paciente durante su tiempo en el hospital psiquiátrico se había vuelto viral y todo el mundo quería saber más. El doctor se sintió abrumado por la atención mediática, sabiendo que su trabajo había sido simplemente ayudar a aquellos que necesitaban ayuda, pero también sabía que su experiencia podría ayudar a otros a comprender mejor la complejidad de la enfermedad mental y el desafío de encontrar una redención. Los días seguían pasando y los reporteros seguían acosando al doctor para obtener algo de información sobre el paciente y su experiencia en el hospital psiquiátrico. Cada día se sentía más sofocado y agobiado por la atención mediática y no podía soportar la idea de hacer famoso a aquel asesino. El doctor sabía que estaba jugando su última carta con el asesino, pero ahora estaba dispuesto a tomar riesgos extremos. Mientras transportaban al paciente, el doctor suministró menos sedante de lo acostumbrado y dejó sus ataduras flojas. También dio instrucciones para que los dejaran solos y se aseguró de que no hubiera cámaras en ese pequeño cuarto. Todo esto era parte de su plan para confrontar al paciente con la verdad. Cuando el asesino lentamente despertó, vio al doctor y le dijo que le mostraría la verdad de por qué no era ni podría ser un nahual. Pero entonces se dio cuenta de que sus ataduras estaban flojas y se liberó de forma instantánea. Fingiendo transformarse en nahual, el paciente se dispuso a atacar al doctor, pero el doctor no se movió. Sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para ayudar al paciente, incluso si eso significaba poner su propia vida en peligro. El paciente se acercó con los ojos llenos de odio y delirio y se preparó para atacar. Pero en el último momento algo cambió. Sus ojos se abrieron de repente y su rostro se llenó de miedo y sorpresa. Sin previo aviso, el doctor comenzó a transformarse en un nahual frente a los ojos del asesino. Sus rasgos humanos se desvanecieron y su cuerpo comenzó a cambiar, tomando la forma de una criatura poderosa y misteriosa. El asesino quedó atónito, sin saber cómo reaccionar ante la presencia de aquel nahual. Pero entonces el doctor se acercó lentamente y lo levantó tomándolo por el cuello. Con una voz espectral le dijo: «No eres un nahual. Ya lo hubiera sabido antes, lo hubiera sabido desde el principio». El asesino se sintió atrapado por la fuerza del nahual, pero también sintió una extraña sensación de alivio. Finalmente, como un rayo que atravesó su mente, entendió la verdad. Era un ser humano, no un nahual. El doctor Hernández lo sostuvo un momento más. Su forma comenzaba a desvanecerse y su cuerpo volvía a tomar su forma humana. Luego lo dejó en el suelo, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. El asesino se dio cuenta de que había estado luchando contra algo que no existía y que su enfermedad mental había sido la causa de su delirio. Después de ese encuentro, el asesino comenzó a tener ataques de pánico cada vez más frecuentes. Aseguraba que no era un nahual, sino que el doctor lo era.
También comenzó a ver en todo el personal del hospital nahuales. Su mente se había roto de tal manera que se sentía atrapado en un mundo de delirios y paranoia. Los ataques de pánico eran cada vez más frecuentes y violentos, lo que hizo que los doctores y enfermeras tuvieran que aislarlo aún más para evitar que lastimara a alguien. El asesino estaba atrapado en su propia mente, luchando contra una realidad que no podía comprender. Se sentía solo y abandonado sin saber cómo luchar contra la enfermedad que lo consumía. Finalmente, el asesino tuvo un ataque de pánico tan violento que tuvieron que sedarlo para mantenerlo bajo control. El doctor se acercó al asesino, quien seguía sedado y aislado del mundo, y le dijo en voz baja que a veces combinaba el sedante con potentes alucinógenos. Le explicó que nunca había sido un nahual, sino que solo había querido vengar la muerte de su esposa, cuya vida le había quitado el asesino. Hoy, aquí mueres, antes de que no sepas que soy yo el que te va a quitar la vida. El doctor continuó hablando, explicando que al encerrarlo en el hospital sería más fácil para él contenerlo y torturarlo en su propia mente que en la cárcel de Fríos Barrotes. El doctor tomó aquella jeringa, la llenó de un líquido extraño y la inyectó en el cuello del asesino. Esta vez, con los ojos llenos de furia y venganza, lentamente el asesino fue cerrando los ojos, abandonando este mundo, mirando ahora él con terror a su asesino, mientras el doctor sonreía complacido y decía: ahora la bestia soy yo. La venganza habría sido cumplida. La noticia que el asesino había muerto rápidamente se supo. Se dijo que no sabían cómo se había tomado un frasco de pastillas y perdió la vida. Con los días, todo volvió a la calma. Pero una noche fría y oscura, en el estacionamiento, el doctor subía sus cosas al carro para irse a su casa. Todo estaba solo y el viento soplaba un poco, arrastrando las hojas secas. Al voltear, el doctor vio a un hombre. Estaba parado enfrente de él, haciéndole pegar un brinco. ¿Quién es usted?, dijo el doctor. Solo un reportero. ¿Me dejaría hacerle una pregunta? Nada más. El doctor dijo sí. ¿Cree usted en lo sobrenatural? El doctor le dijo otra vez con lo mismo. Mira, hay gente que está mal de la cabeza, tiene problemas, y para eso estamos nosotros, para ayudar. El hombre contestó: pues yo sé que usted no ayudó allá adentro, pero no se preocupe, es nuestro secreto. No sé de lo que hablas, dijo el doctor, y si es todo, debo marcharme. A estas alturas, el doctor sintió miedo, y antes de que subiera al carro, el hombre le dijo: ponga atención, abra los ojos, porque lo que va a ver a continuación jamás lo olvidará. Después de la muerte de sus padres, un joven busca venganza y la encuentra, de la manera más extraña y oscura de atraerlos, con un final al más puro estilo de Arlof, Relatos de Horror. La melodía del nahual, escrita por Casamitos. Allá en el camino que se ve en el monte cerca de Santiago de la Sierra, se encuentra un joven bajo un sauce en medio de la noche. En su mano lleva una botella de tequila. A pesar de su corta edad, la vida lo ha despreciado. Entre los recuerdos de la borrachera, la imagen de sus padres aparece en su mente y su trágica muerte. Hace algunos años, un nahual
bajo ese mismo sauce donde se encuentra meditando. Los mató con su furia salvaje. Las marcas de sus garras aún están en ese árbol, como testigo de su cruel destino. En su mente aún rondan los gritos desesperados de su madre pidiendo auxilio, mientras aquella bestia temible y con desprecio desprendía cruelmente su piel, mientras los terribles gritos interrumpían la quietud de la noche. La agonía de la mujer era enorme. Su padre intentó defenderla, pero fue imposible. Antes de poder desenfundar la pistola, aquel nahual, con sus afiladas garras de un zarpazo, cortó su cuello. Sus ojos se abrieron de par en par de la sorpresa, mientras la sangre brotaba como una cascada sin poder detenerse. Solo un par de segundos después, se desplomó en el suelo sin vida, coronando aquel charco de sangre y lodo. Rodrigo, a pesar de tan solo tener algunos años, tomó la pistola de su padre mientras lo veía y le alcanzó a dar un balazo en el hombro. Como reacción, el nahual le dio un zarpazo en la cara y se echó a correr. Pero era tarde ya. Su madre y su padre yacían muertos en el suelo. Él gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero nadie, absolutamente nadie, fue a rescatarlo de ese increíble e insano tormento. Ese remolino de recuerdos, poco a poco, se desvanecía al igual que la noche. El sol asomaba apenas sus primeros rayos sobre las cimas de las montañas. Rodrigo se adentró en el silencioso pueblo como un espectro envuelto en las sombras que dejaban las últimas nieblas de la madrugada. Las calles estaban empedradas, húmedas y desoladas. Parecía que susurraban antiguas tragedias al compás de la bruma que las recorría. Sus pasos resonaban con un eco sombrío en el aire frío, mientras llevaba consigo su fiel compañera de infortunios, una vieja guitarra de madera de nogal, cuyas cuerdas gemían bajo el peso de los innumerables y las largas historias que compartían. La guitarra, un reflejo ennegrecido del alma de su dueño, lucía sus cicatrices y heridas como testigo mudo de las interminables jornadas y noches estrelladas en las que juntos habían tejido melodías de dolor y melancolía, arrancando susurros de tristeza a quienes escuchaban su música en los confines del mundo. Rodrigo caminó con paso firme. Sus botas resonaban en las calles solitarias, mientras las primeras voces y risas que comenzaban a filtrarse desde las viviendas. Los niños curiosos lo seguían con la mirada, fascinados por su aspecto y su guitarra, como si de un personaje de cuento se tratara. El joven avanzó hacia la plaza central, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en un pasado remoto y olvidado. El olmo centenario se alzaba en el centro, majestuoso y sombrío, como un guardián de los secretos que el pueblo escondía entre sus muros de adobe y teja roja. Con cautela, comenzó a afinar las cuerdas de su guitarra, como si estuviera invocando a los espíritus del más allá para que se unieran a su canto. El sonido grave y siniestro comenzó a llenar la plaza, envolviéndola en una niebla de tormento eterno. Los habitantes de Santiago de la Sierra se acercaron lentamente, como si fueran marionetas arrastradas por un hilo invisible, atrapados en una danza macabra, al son de la música del músico errante. La melodía no era más que una trampa mortal para quienes dejaban llevarse por ella. Las risas y conversaciones se fueron apagando lentamente, dando paso a un silencio lleno de expectación. María Azucena, una joven tímida, de cabello castaño y ojos profundos, se ocultaba entre la multitud,
como una sombra que se desvanece en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Parecía que estaba a punto de explotar al escuchar las canciones que brotaban de la guitarra del músico aquel, como una presa indefensa que se acercaba al peligro sin saberlo. Sus mejillas estaban enrojecidas por la emoción. María Azucena se aferraba a su temor, como si fuera su única defensa contra el canto del músico. Pero su corazón, embelesado por la música, comenzó a latir cada vez más rápido, como si estuviera a punto de estallar en mil pedazos. Sus ojos profundos se llenaron de lágrimas, incapaces de resistir el dolor y la tristeza que la canción le daba a su alma. Cada nota que escapaba de las cuerdas de aquel instrumento parecían despertar en ella emociones que creía olvidadas. Y la voz grave y apasionada de Rodrigo la transportaba a un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazaban en un baile eterno. De pronto, el músico levantó la mirada y la fijó en María Azucena. Sus ojos se encontraban en un instante mágico, en el que el tiempo pareció detenerse y la música cobró vida propia. La joven, sintiéndose descubierta, intentó ocultarse entre la multitud, pero el magnetismo de la mirada de Rodrigo la tenía atrapada, como un pájaro en una jaula invisible. Con un gesto casi imperceptible, Rodrigo invitó a María Azucena a acercarse. Incapaz de resistirse, fue avanzando lentamente hacia él, como es la luna traída por la tierra. María Azucena ya no era una flor temorosa, sino una mujer que había descubierto su propia voz en la música de Rodrigo. Y él, al encontrar en sus ojos la luz que iluminaba su camino, el éxtasis de la música había sido reemplazado por un silencio ensordecedor que golpeaba el corazón de María Azucena como una tormenta desatada en su pecho. Sus ojos, antes iluminados por la magia del momento, se oscurecieron, como si una sombra hubiese caído sobre un alma. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo en sus ojos, deslizándose por sus mejillas como ríos de dolor que buscaban desesperadamente un lugar donde descansar. En un instante María Azucena se alejó de él y se fue corriendo de ahí, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y una multitud estupefacta, incapaz de comprender la razón de su huida. El músico, con el corazón lleno de preocupación, abandonó su guitarra en el suelo y siguió los pasos de la joven tratando de alcanzarla antes de que desapareciera por completo. Lo que Rodrigo desconocía era el oscuro secreto que María Azucena llevaba en su interior. Una carga que la atormentaba día y noche, robándole la paz y la esperanza. La joven era un nahual, un ser oscuro y temido, y rechazado y repudiado por todos. Consciente de su naturaleza y del rechazo que provocaba en los demás, había decidido llevar su secreto en solitario, convencida de que no merecía el amor ni la comprensión de nadie. Mientras él la buscaba incansablemente por las calles, María Azucena se refugió en el bosque que rodeaba al pueblo, dejándose envolver por la oscuridad y la soledad de los árboles. Allí, sus sollozos se mezclaron con el murmullo del viento y el canto de los grillos, en un concierto de tristeza y desesperanza. Rodrigo, agotado por la búsqueda y sumido en un mar de preguntas sin respuestas, regresó a la plaza central, donde su guitarra yacía abandonada en el suelo. En ese momento, juró en silencio que no descansaría hasta encontrar a María Azucena y desentrañar el misterio que le había llevado a huir de su lado. Sin embargo, era guiado por un instinto inexplicable. Este comenzó a adentrarse en el bosque que abrazaba al pueblo de Santiago de la Sierra. El aire estaba impregnado de una fragancia a tierra húmeda y hojas caídas,
y el suelo crujía bajo sus botas mientras seguía el rastro de aquella joven llena de misterios. Finalmente, en un pequeño claro rodeado de árboles centenarios, encontró a la joven. Estaba arrodillada en el suelo, su hermoso vestido manchado y desgarrado por las zarzas y el fango, pero parecía no importarle en lo absoluto. Sus sollozos eran como un lamento desgarrador que reverberaba en su corazón, llenándolo de una tristeza insoportable. Con cautela, Rodrigo se acercó a María Azucena, tratando de encontrar las palabras adecuadas para consolarla y saber qué estaba ocurriendo. La joven, al escuchar sus pasos, levantó la mirada hacia él. Sus ojos, antes profundos y melancólicos, se habían transformado en dos brasas ardientes, y su voz ya no era humana, sino un eco muy aterrador. «Aléjate de mí», le dijo con una mezcla de rabia y desesperación. «No merezco ser amada, mírame. ¿Quién podría amar algo así?» La revelación golpeó a Rodrigo como un rayo en medio de la tormenta, haciéndole comprender que María Azucena era una bestia, que era un nahual, la mítica criatura temida en muchos pueblos. Miles de recuerdos se agolpaban en su mente como una avalancha desenfrenada que destruye todo a su paso. En su mente volvieron los recuerdos de sus padres, siendo destrozados por un nahual, una bestia maldita. Su respiración se agitó y volteó a verla sin poder creerlo. Dio un paso atrás, mientras las piernas le temblaban. Sin embargo, permaneció ahí, firme ante ella. En lugar de sentir miedo o repulsión, sintió una ternura y una compasión infinita por la joven, que luchaba contra su propia naturaleza y la condena de los demás. Con un gesto decidido, se quitó el sombrero y se arrodilló frente a María Azucena. La miró a los ojos, donde aún ardían las llamas de su ser interior, y le dijo con voz suave y firme: Yo soy capaz de amarte. El silencio se apoderó del claro, mientras la joven y el músico se contemplaban mutuamente, dos almas solitarias en busca de un refugio en medio de la tormenta. Las palabras de Rodrigo resonaron en el corazón de María Azucena como un faro en la oscuridad, ofreciéndole una esperanza que nunca había imaginado. Y mientras la oscuridad rodeaba ese lugar, el músico y la nahual se abrazaron en un gesto de consuelo y comprensión. Un hombre curioso había seguido a Rodrigo al bosque y lo vio todo. Fue entonces cuando la noticia sobre la verdadera naturaleza de María Azucena se extendió como la pólvora en el pueblo de Santiago de la Sierra, avivada por el temor y la ignorancia que se apoderaban de los corazones de sus habitantes. Los hombres enardecidos por el odio y las antiguas leyendas tomaron sus armas y partieron hacia el bosque, decididos a dar caza a la nahuala y poner fin a su existencia. Rodrigo, quien había permanecido junto a María Azucena, trató de protegerla y consolarla. Supo que el momento de la confrontación había llegado. Con el valor de un león y la determinación de un guerrero, se plantó frente a la muchedumbre furiosa, que se acercaba a paso lento pero seguro, dispuestos a todo. «Deténganse», gritó Rodrigo, con una voz potente y segura. «No dejaré que le hagan daño. Ella no es el monstruo que creen. Es solo una joven atormentada por un destino que no eligió. Sé de bestias que son despreciables como la que mató a mis padres. Pero descubrí que no todas son bestias desenfrenadas». Los hombres del pueblo, confundidos y sorprendidos por la valentía de Rodrigo, comenzaron a murmurar entre ellos, incapaces de comprender cómo aquel talentoso joven podía defender a una criatura que ellos habían considerado maldita y peligrosa. Algunos llegaron a pensar que estaba embrujado
y su odio hacia la nahual se incrementó aún más, convirtiéndose en una fuerza ciega e implacable, con el corazón latiendo a toda prisa y la determinación de proteger a su amada a cualquier precio. Sacó su pistola sin titubear, apuntando a los hombres del pueblo que avanzaban hacia ellos con furia en sus rostros. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un solo disparo, una transformación asombrosa tuvo lugar ante sus ojos. María Azucena, la joven a la que había jurado proteger, dejó escapar un rugido desgarrador que heló la sangre de la muchedumbre. Su tamaño se triplicó y de sus ojos parecía emanar fuego, como si la furia de un dragón ancestral la hubiese poseído. Y en ese momento la nahual que habitaba en su interior se desató con todas sus fuerzas y con un solo brazo cargó sin esfuerzos a Rodrigo, mientras sus poderosas piernas la impulsaban hacia la oscuridad del bosque, alejándose de la amenaza que se cernía sobre ellos. La multitud, paralizada por el miedo y el asombro, solo pudo mirar cómo la pareja desaparecía entre los árboles, dejando atrás de sí un rastro de destrucción y confusión. La noche se cerró sobre Santiago de la Sierra, mientras los hombres regresaban a sus hogares, atormentados por las dudas y la incertidumbre. En lo profundo del bosque, lejos de las miradas y los prejuicios del pueblo, María Azucena recobró su forma humana, con un suspiro de alivio y cansancio. Su bella figura, ahora desnuda, se encontraba bañada por la luz plateada de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Al notar su desnudez, María Azucena se cubrió instintivamente con sus manos, ruborizándose ante la mirada de Rodrigo. Sin embargo, lejos de sentir deseo o curiosidad, el músico se llenó de ternura y compasión hacia la joven, que había sufrido tanto por su condición y el rechazo de los demás. Rodrigo se quitó su zarape sin dudar y lo colocó suavemente sobre los hombros de María Azucena, cubriéndola con su calor y protección. Luego, la atrajo hacia sí en un abrazo tierno y reconfortante, como si quisiera alejar de ella todos los miedos y pensares que la atormentaban. Con la joven acurrucada en sus brazos, comenzó a cantar una dulce canción, una que hablaba de amor, esperanza y perdón, y que parecía elevarse hacia el cielo como una plegaria en busca de consuelo. Las notas se mezclaban con el murmullo del viento y el susurro de las hojas. Los ojos de María Azucena se humedecieron al escuchar la canción de Rodrigo y las lágrimas comenzaron a brotar de ellos, como si quisieran lavar de una vez por todas las heridas y el sufrimiento que habían experimentado a lo largo de su vida. Pero esto estaba lejos de terminar. Mientras los jóvenes se abrazaban en medio de los árboles, un sonido inquietante los puso alerta. Una bestia gigantesca se apareció ante ellos, un terrible y majestuoso nahual. María Azucena al verlo dijo: «Padre, no le hagas daño, él me ha salvado la vida». Pero Rodrigo, al verlo, lo reconoció de inmediato. Fue el mismo que años atrás arrebató la vida a sus padres y aún tenía la cicatriz que él mismo le había causado cuando le disparó. De forma instantánea, tomó su pistola y tras años de experiencia, dio un tiro certero en la cabeza del nahual, que cayó muerto al instante. María Azucena enloqueció al ver a su padre muerto. No podía creer que su amado lo había matado. Con una mirada llena de furia le dijo a Rodrigo: «Lárgate, maldito, antes de que te mate. De seguro me usaste para llegar hasta mi padre». Rodrigo, sin miedo y sin misericordia, guardó su pistola, diciendo: «Lo hecho, hecho está».
Hoy cobré venganza y perdí un amor. El precio es justo y lo comprendo. Alejándose lentamente en el bosque, escuchando un lamento que lava la sangre, pero sin mirar atrás y dispuesto a nunca más regresar a aquel poblado. Todavía dicen que se le ha escuchado cantar varias veces su canción melancólica, donde evoca la muerte misma y sus desventuras amorosas con un espíritu errante. Incluso en nuestros días, como una advertencia desventurada de aquellos pueblos olvidados, donde se escuchan muchas cosas que son inimaginables para nuestra imaginación, cosas que de seguro por las noches a muchos no deja dormir, y estos esperan con ansias la luz del día para sentirse seguros. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Y una cosa más, que no se te olvide dejar tu like o compartir el video. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.